Hola, muy buenas noches para todos, saludos muy especiales, que Dios los bendiga. Me alegra mucho estar esta noche con ustedes, compartir juntos lo que tenemos para hoy preparado. Quiero saludar muy especialmente a las personas que se conectan por primera vez con nosotros. Qué gusto poder estar juntos, compartirte que en la descripción del video encontrarás un link por si quieres dejarnos tus datos, tu información. Nos gustaría saber dónde estás, cómo te llamas, darte una llamadita. Bueno, qué alegría tan grande poder estar juntos y compartir esta noche un estudio que vamos a comenzar a partir de hoy y que durará unos miércoles sobre la armadura de Dios. Va a ser un estudio muy bonito, maravilloso. La palabra es clara, la palabra nos ayuda a comprender las diferentes circunstancias de la vida espiritual, y por eso este estudio valdrá la pena que estemos conectados con él. El tema de hoy va a ser, o lo hemos denominado, la confrontación. La confrontación. Entonces, me gustaría que hiciéramos una oración, que colocáramos en manos de Dios este tiempo, que le pidamos que sea Él el que hable a nuestro corazón. Padre, gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús, gracias por tu hermosa palabra. Señor, gracias porque tu palabra es maravillosa y es verdad, y llena la vida de nuestro corazón, nuestro ser interior, y nos permites llevarla a la práctica. Yo quiero hoy alabarte y bendecirte por este privilegio, esta oportunidad tan grande que me das de compartir esta noche este mensaje. Dirige mi mente, dirige mi corazón, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Que este mensaje, Señor, al ser escuchado, llegue a cada corazón, y que conforme a lo que tú has dicho en tu palabra, haga lo que quieres hacer, Señor, en cada corazón, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, por favor. Efesios 6, 10 al 12. Dice la palabra de Dios: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es en este término de la carta a los Efesios en la cual es revelado al apóstol Pablo el tema de la armadura de Dios. Es allí donde encontramos, en ese capítulo final. Y en ese término de la carta, en ese final, el apóstol Pablo nos plantea una realidad asombrosa: la realidad de la guerra espiritual, la confrontación espiritual. A mi juicio, este es uno de los pasajes más reveladores del Nuevo Testamento al respecto de este tema. ¿Por qué? Porque nos da a conocer, nos ilustra esa realidad tan asombrosa, que no es una realidad física, sino es una realidad espiritual. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo en estos versículos? A una guerra, a una confrontación, a una lucha, a lo que se conoce como la guerra espiritual. Por último, dice: fortalézcanse con el gran poder del Señor y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Necesitamos ser fortalecidos para enfrentar esta batalla. Pero la batalla es tan evidente y es tan recia, tan cruda, que Pablo dice: pónganse toda la armadura. Cuando vamos a la batalla, o al ir alguien a la batalla, tiene que ir con su armadura, tiene que ir con sus armas, tiene que ir armado. Y dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra las personas, sino contra las potestades, las autoridades, los poderes que dominan el mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas. ¿Entre quién es esta guerra? ¿Quiénes son los que van a combatir en esta confrontación espiritual?
Ahí lo dice. Es entre el diablo y los creyentes. La guerra espiritual es entre Satanás y los creyentes. Esa es la confrontación. Con la gran ventaja de que los creyentes podemos fortalecernos con el poder de Dios y ponernos la armadura de Dios para poder batallar en esa confrontación. Ahora bien, lo primero que tenemos que reconocer para entender este tema es la realidad de las cosas espirituales. De la misma forma como existe un mundo natural, el cual se percibe con los sentidos físicos, las cosas que tocamos, lo que vemos en el mundo natural, existe un mundo sobrenatural. Ese mundo sobrenatural solo se puede percibir con los sentidos espirituales. No se percibe con los sentidos físicos, pero es un mundo real, tan real como el mundo físico. La Biblia dice, por ejemplo, para entender un poco más acerca de este asunto de lo sobrenatural, que Dios es espíritu. Y si nosotros partimos de que Dios es espíritu, estamos hablando entonces de una realidad espiritual. La Biblia dice, nos habla, nos muestra la realidad del mundo espiritual, del mundo sobrenatural, de principio a fin. Las referencias a la realidad espiritual en la Biblia son innumerables. Ya te dije la primera, Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Bueno, el Hijo se hizo hombre, se hizo carne. Se habla de la encarnación. Pero la Biblia nos muestra que ascendió al cielo y que está sentado a la derecha de Dios, en las regiones celestiales. La realidad espiritual es innegable. El cielo es otra muestra de la realidad espiritual. El reino de Dios. La Biblia nos habla mucho acerca del reino de Dios. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos pide que ese reino venga a nosotros. Que pidamos que el reino venga a nosotros. Los ángeles son muestra de esa realidad espiritual. El diablo es también actor en esa realidad. Los demonios, el infierno. Todo esto hace parte de esta verdad, de esta realidad espiritual. Si partimos de esta realidad, debemos reconocer entonces la existencia de Satanás, quien la Biblia lo define como un ángel que, siendo inicialmente del equipo de los buenos, conocido como Luzbel o Lucifer, que traduce ángel de luz, querubín protector en las regiones celestes, se rebeló contra la autoridad de Dios. Al querer ser como Dios, se rebeló contra su autoridad, y la Biblia nos muestra que por eso el Señor lo desterró del cielo y que en su rebelión se llevó a miles y a millones de ángeles que se conocen como ángeles caídos o demonios, es decir, el equipo de los malos. Jesús mismo habló de la existencia o acerca de Satanás en muchas ocasiones, lo cual avala la realidad de esa existencia. Y todos los escritores del Nuevo Testamento hacen alguna referencia a Satanás. Ahora, hablando sobre el mundo sobrenatural, debemos comprender que en él existen dos reinos. Existe el reino de luz y el reino de tinieblas. El comandante en jefe del reino de la luz es, por supuesto, el Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Y el comandante del reino de las tinieblas es Satanás. ¿Y por qué estoy introduciendo con todo esto? Por una razón muy simple. Como creyentes debemos reconocer la existencia y la actividad del diablo, porque desconocerla no nos exime de las acciones que él pueda ejercer en contra nuestra y que están reveladas en la palabra, como nos lo muestra Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Pero de igual manera, debemos tener claro que en esa realidad espiritual, Satanás está a los pies del Señor Jesucristo, que hay un vencedor en esta batalla.
Una cosa es tener claro que Satanás existe como realidad o parte de la realidad espiritual y que tiene poder, que hay una confrontación, una lucha con él, pero otra también, y es más necesaria o necesaria al mismo tiempo, entender cuál es su posición. Fue vencido por el Señor Jesucristo en la cruz. Sin embargo, sigue generando su actividad de retaliación, no contra el Señor Jesús, no contra Dios. Su actividad de retaliación es contra las personas, contra los creyentes. En general, la humanidad vive bajo su dominio. Los hijos de Dios, los creyentes, no estamos bajo el dominio del enemigo. Por eso Pablo nos dice: fortalézcanse con el gran poder de Dios, pónganse toda la armadura para que puedan contrarrestar las artimañas. Lo que vamos a estudiar a partir de hoy en la carta a los Efesios es justamente la forma de hacerle frente a esa actividad. Reconociendo la realidad de esa confrontación, reconociendo la realidad de esa lucha, vamos a entender cómo debemos hacerle frente. Por eso hoy nos vamos a dedicar a ver los detalles de esa confrontación. Revisemos paso a paso los detalles de esa confrontación. Número 1, fortalecernos espiritualmente. Versículo 10, Efesios 6:10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Al terminar la carta, después de dar toda la doctrina cristiana a los Efesios, en la mitad de la carta, en los últimos capítulos, Pablo está hablando de las cosas prácticas, de la vida práctica del creyente. Y llegando a este punto dice, por último, es decir, para cerrar el tema, para concluir la carta, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Fortalézcanse con el gran poder del Señor suena a una recomendación o más bien a una indicación. A ese grupo de creyentes de la iglesia de Éfeso, y recordemos que las cartas del Nuevo Testamento son universales. Se escribió inicialmente para ese grupo de creyentes, pero se convierten en una información universal, es decir, para todos nosotros. Pablo nos da una indicación. ¿Y cuál es esa indicación? Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. La fortaleza espiritual como el factor diferencial en la vida. La fortaleza espiritual como el punto número 1 para poder entender la confrontación. No puedes entrar a una confrontación con entidades espirituales si no estás fortalecido espiritualmente, porque entonces la tendrías perdida. Por eso Pablo dice, fortalézcanse, ¿con cuál poder? Con el gran poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande. Pablo dice, fortalézcanse con el gran poder de Dios. Así como se necesita, existe y se requiere la fortaleza física, cuando los deportistas quieren tener un buen resultado en sus actividades, en sus confrontaciones, tienen que fortalecerse físicamente. Bueno, no solamente los deportistas, nosotros deberíamos fortalecernos físicamente. E incluso existe la fortaleza anímica, es decir, la fuerza interior. Existe también la fortaleza espiritual. Y es claro que la fortaleza espiritual viene de Dios. Y que la fortaleza espiritual no solamente viene de Dios, porque Él es el máximo poder espiritualmente hablando. La fortaleza espiritual en la vida de un creyente viene de la relación que tengamos nosotros con Dios. ¿Cómo poder ser fortalecidos espiritualmente si no tenemos una relación personal con Dios? Esa fortaleza, la capacidad, el conocimiento, la entereza con la cual nosotros podemos entrar en una confrontación con las tinieblas, viene de tener una relación con Dios. No puedes entrar en una confrontación en el mundo espiritual si no estás fortalecido espiritualmente. ¿Cómo puede ser eso?
El poder de Dios, dice la Biblia, está a favor de los que creemos justamente en Él. Eso es lo que dice Efesios. Miremos Efesios en el capítulo 1, versículo 19. Porque allí se nos dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuán incomparable es la grandeza de su poder. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande, incomparable. Pablo dice, cuán incomparable es la grandeza del poder de Dios. ¿A favor de quién? De los que creemos. Para ser fortalecidos espiritualmente y entrar en esa confrontación espiritual que está evidenciada en la Biblia, que es una realidad. Esto fue revelado. Para poder entrar en esa confrontación con la certeza de que vamos a vencer, necesitamos fortalecernos con el gran poder de Dios. Nosotros debemos fortalecernos constantemente con ese poder, ya que aún en nuestras debilidades, ese poder nos hace fuertes. Somos fuertes a través de ese poder, aún en nuestras debilidades. En la segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo dice esto. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Que nos baste la gracia de Dios, dice Pablo. Pablo dice que en sus condiciones de debilidad, Dios le dijo esto. Te basta con mi gracia, porque mi poder, ¿cuál poder? El gran poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Aun cuando nosotros, y lo llegamos a hacer, estemos en debilidad. Aunque somos débiles, el gran poder de Dios nos fortalece. Y en medio de toda debilidad, ese poder obra en favor nuestro. Por eso el punto número 1 de la confrontación es fortalecernos con el poder de Dios. Y no puedes tener el poder de Dios si no tienes una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y en la medida de que esa relación personal sea creciente, pues vamos a tener mucho mayor poder o capacidad dada por Dios. Y es que en la guerra espiritual, el poder o la fortaleza espiritual son la clave. El poder de Dios es la clave. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes es más que poderoso que el que está en el mundo. Para comenzar a entender de qué se trata la confrontación y cómo enfrentarnos a esa guerra o esa batalla espiritual, la recomendación o indicación que nos da el apóstol Pablo es esta. Fortalezcanse con el gran poder de Dios. Porque es más poderoso el que está en ustedes que el que está en el mundo. Se refiere al Espíritu Santo. Es más poderoso el Espíritu Santo que está en el corazón de aquel que ha aceptado a Jesús que Satanás. Y eso nos hace a nosotros poderosos, no por nosotros mismos, porque al enemigo no se le vence ni con criterios intelectuales o con sabiduría humana, sino con el gran poder de Dios. Número 2, ponernos la armadura de Dios. Mira lo que dice el versículo 11, Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Este versículo es fundamental en la lucha, en la confrontación espiritual, porque nos está arrojando detalles claves. Nuestra arma de ataque y de defensa
para esta confrontación, dice el apóstol Pablo, es la armadura de Dios. Espiritualmente tenemos o debemos tener un equipamiento, un equipo para hacer frente en la batalla espiritual, para hacer frente en esta lucha. Y Pablo nos dice cuál es ese equipo. Nos dice que el equipo es la armadura de Dios. Pero fíjate que nos indica que nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios. El cristiano debe estar armado con toda la armadura de Dios. ¿Quién debe ponerse la armadura de Dios? Nosotros. Para entrar en la confrontación con el enemigo. Y no es ni siquiera para entrar, es que la confrontación es evidente, eso es lo que está revelado en la Biblia. No es que estamos diciendo, bueno, ¿dónde está el enemigo que voy a entrar en batalla con él? Nada que ver. Él es el que está buscándonos para combatir. Nosotros estamos preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Número 1, con el gran poder de Dios, fortalecidos con el gran poder de Dios. Número 2, colocándonos toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la razón de esa acción? Ahí nos lo dice el apóstol. ¿Cuál es la razón de ponernos toda la armadura de Dios? Dice, para poder hacerle frente a las artimañas del diablo. Es decir, para estar preparados. Para poder estar preparados en toda esa cantidad de ataques que el enemigo nos va a enviar, necesitamos tener toda la armadura puesta. ¿Cuál es la armadura de Dios? Miremoslo en el versículo 13 al versículo 18. Efesios 6, 13, 18. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo, es decir, el día de la confrontación, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ahí está descrita toda la armadura de Dios. Parte de este estudio, es evidente, el estudio sobre la armadura de Dios, será analizar, detallar cada una de estas partes de la armadura de Dios. ¿Cómo funciona? La armadura de Dios es fundamental para poder enfrentar esta guerra, esta batalla, esta confrontación y tener éxito. Para poder vencer necesitamos nosotros, siendo espirituales, entender y comprender cuál es esa armadura. El cristiano la debe tener, el creyente, puesta todo el tiempo y poder dar así entonces batalla con la garantía de la victoria. Número 3. El arma de ataque del diablo es o son las artimañas. Pónganse, versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo. ¿Qué es una artimaña? Una artimaña es una astucia, una trampa, una argucia. Es la acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo. Eso es una artimaña. Una artimaña es un engaño. El apóstol Pablo recibe esta revelación de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Satanás va a intentar engañarnos, que a través de sus artimañas, de sus argucias, va a atacarnos. ¿Para qué? Para vencer, para engañarnos, para derrotarnos. Por eso nosotros debemos estar preparados al colocarnos toda la armadura de Dios. ¿Cómo ataca Satanás comúnmente? A través de sus engaños, a través de sus mentiras, a través de sus artimañas. La enseñanza que vamos a tener dentro de 8 días estará enfocada en ver cuáles son las artimañas.
del enemigo. Con astucia, con habilidad disimulada, con mentiras y con engaños, va a buscar vencer en esta confrontación. Porque lo que quiere hacer es derrotarnos, intentar derrotarnos. Pero nosotros tenemos una armadura suficientemente poderosa, porque es de Dios, para no solamente defendernos, sino también contrarrestar esas artimañas. Número 4. En la confrontación es importante entender esto. La guerra espiritual no es en contra de personas, no es en contra de seres humanos. Mira el versículo 12, Efesios 6:12, la primera parte. Porque nuestra lucha no es contra quién, no es contra seres humanos. Es importante tener en cuenta que en la confrontación espiritual, en la batalla espiritual, la lucha que nosotros enfrentamos no es contra las personas. Muchas veces no entendemos esto. Hay cristianos, hay creyentes que no entienden esto y piensan que su lucha, que su batalla es contra las demás personas. Su mirada está tan corta, en el caso de muchas personas, que no logran entender que la batalla no es contra la persona que tienes al frente, que no es contra aquella persona cercana, el ser querido, el compañero de trabajo. No, esto es mucho más profundo. Es una batalla a mayor escala. Nuestra lucha no es contra las personas. No estemos peleando con las personas. Pidámosle a Dios discernimiento cuando sientas que viene un ataque, porque Satanás puede utilizar a una persona. O la actitud de alguien puede ser un instrumento, una artimaña para atacarnos. Pidamos a Dios sabiduría para poder entender el fondo de la confrontación. El nivel de esta batalla no es en el nivel en el que nosotros nos movemos ni en el plano terrenal, en el plano en el que nosotros nos movemos. Es un nivel diferente, es un nivel espiritual. El enemigo puede utilizar las circunstancias, las personas, hechos para atacarnos, sí, pero por eso necesitamos tener puesta la armadura de Dios. Número 5. Satanás tiene una organización espiritual. Mira lo que dice completo el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tiniebla, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Oye, hay toda una organización del enemigo. Este versículo es claro en cuanto contra quién es nuestra lucha y en cuanto a la organización que el enemigo tiene y su poder. Dice, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Lo hemos dicho ya, en esta confrontación muchas personas pueden ser usadas por el enemigo como instrumento en sus manos. Y nosotros estamos en la obligación de pedirle a Dios discernimiento en muchas situaciones para entender la situación. Pero nuestra lucha no es contra personas, es contra una organización espiritual. Ahora, este no es el único versículo en la carta a los Efesios que nos habla de entidades o autoridades espirituales. Miremos que hay otros textos en Efesios 1, por favor, versículos 19, la segunda parte al 21. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. El poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, que lo resucitó
y lo sentó a la derecha del Padre en las regiones celestiales, está muy por encima, dice, muy por encima de gobierno, autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. No solo en el mundo físico. Dios está por encima de todos nosotros, Dios está por encima de todas las personas en el mundo físico. Dios ostenta una autoridad extraordinaria, sino que también en el mundo espiritual la autoridad de Dios está por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio. Mira lo que dice el capítulo 3, versículos 10 y 11. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades. ¿En dónde? En las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Te recuerdo que en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural, existen dos reinos: el reino de luz y el reino de tinieblas. En el reino de luz el Señor Jesucristo es su comandante en jefe y Él comanda todas las huestes espirituales, todos los ángeles, el equipo de los buenos. Y estos también tienen una jerarquía. Pero en el reino de las tinieblas, quien gobierna es Satanás. Y a través de su organización, de sus poderes, de esa organización que tiene poderes y autoridades, ejerce influencia en el mundo físico. Pero el poder de Dios está por encima de todo poder y de toda autoridad. Y dice el apóstol Pablo que todo esto, el fin de todas estas cosas, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, la sabiduría de Dios en toda su diversidad, imagínate la diversidad de la sabiduría de Dios, se dio a conocer ahora por medio de la iglesia. Esta palabra es revelada a la iglesia para que la iglesia la enseñe. Por eso te estoy enseñando esta noche, estamos enseñando esta noche este tema, porque es importante entender que estamos en una batalla, en una confrontación. Ahora, es evidente que el apóstol Pablo da a conocer la organización del reino de tinieblas. Pablo dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra, número 1, poderes. Número 2, autoridades. Número 3, potestades que dominan este mundo de tinieblas. Fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Número 4, en las regiones celestiales. Tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas están organizados. Tienen un organigrama, por decirlo de alguna manera. Aquí se hace evidente el de las tinieblas. Pero la Biblia nos habla de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines, que hacen parte del reino de la luz, con su gran guerrero a la cabeza, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es una de las diferencias de esta organización espiritual entre Dios y Satanás que pone en orden el asunto? Esto es fundamental en la confrontación espiritual. El gran poder de Dios, el poder de Dios está por encima de todo poder y autoridad, espiritualmente hablando y físicamente hablando, terrenalmente hablando. Recordemos que Dios es omnisciente, es decir, que Dios todo lo sabe. Recordemos que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes. Y recordemos que Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Estas tres características son exclusivas de Dios. Omnisciente todo lo sabe, omnipresente está en todas partes, omnipotente todo lo puede. Satanás y sus secuaces, y todos los ángeles en general, buenos y malos, son seres creados, es decir, que están sujetos al Creador. Satanás no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Esas son características exclusivas de Dios. Atributos exclusivos de Dios. Y esto nos empieza a dar a entender las luces necesarias, la claridad para entender cómo es esta confrontación. Por eso Pablo dice, fortalezcanse con el gran poder de Dios. El único ser que tiene estas características es Dios, por eso es Dios. El enemigo no tiene estas características. Es decir, que por organizado que esté,
su reino, su equipo, su poder es limitado. ¿Cómo funciona? Pues tiene una organización que desempeña diversos tipos de trabajos. Poderes, autoridades, fuerzas en las regiones celestes. Eso nos da a entender que hay una organización. Entonces podríamos hablar un poco sobre eso, tratando de tener luces en que el enemigo pudiera tener, por ejemplo, una red de informantes, un equipo de comunicaciones, un equipo para diversos engaños. Tal vez tenga un equipo de ejecución de programas. Puede tener operarios de bajo nivel, demonios en oficios generales y equipos de tareas específicas. Eso es lo que el enemigo tiene, una organización, pero Satanás no está en todas partes. Lo primero que tenemos que tener nosotros claro es la revelación bíblica. El enemigo no está en todas partes, Dios está en todas partes. Pero él tiene una organización. Y esa organización que pues estoy especulando con todas estas denominaciones que le he dado, tomando el hecho de que tiene los poderes, las autoridades, las fuerzas espirituales de tinieblas, todo eso es ejército de engañadores, pues con esa red es la forma como opera. De tal forma que existen espíritus engañadores, existen espíritus de enfermedad, de temor, espíritus de inmoralidad sexual, de muerte, de angustia, de tormento. Y en la Biblia encontramos mucha evidencia sobre esto. Hoy no es el caso de detenernos a esto, pero podemos ver cómo el Señor Jesús reprendió espíritus de enfermedad, por ejemplo. Y vemos cómo Satanás angustiaba a través de demonios a personas en la Biblia. Entonces en esa red existen diferentes tipos de entidades malignas. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen asignado a su cargo fastidiar a las personas a través de diferentes tipos de acciones, las opresiones, las obsesiones y las posesiones. El enemigo ataca a las personas a través de oprimirlas. Oprimir es ejercer una fuerza que viene de afuera hacia adentro. He podido atender en el ministerio al que Dios me ha llamado del pastorado a personas que han llegado con evidentes ataques del enemigo en el ámbito espiritual, evidentemente espiritual, que se transforman o se trasladan al ámbito físico. Personas que me han dicho, pastor, yo siento una opresión en el pecho. Es como si alguien me arrinconara contra la pared. Y después de orar y pedirle a Dios discernimiento, hemos entendido que evidentemente hay una fuerza de tiniebla afectando la vida, pero la presión es tan fuerte y se percibe, que logra percibirse aún en el ámbito espiritual. Están las obsesiones, otra de las formas como el enemigo ataca. Obsesionar a las personas. Ya esto no es por fuera de algo que viene de afuera, sino es algo que logra introducir. Obsesionar a una persona con una idea. Obsesionar a una persona con alguna circunstancia o una situación que lleva a esta persona a ser manipulada en sus pensamientos, a ser manipulada en sus palabras, inclusive a ser manipulada muchas veces por una obsesión en los hechos. Esto es lo que lleva a muchas personas a quitarse la vida, una obsesión. Es tan impresionante el ataque de Satanás que pasa de una opresión directa a tu vida espiritual y se puede convertir en una obsesión. Y por último, las posesiones demoníacas. Las posesiones demoníacas existen, están evidenciadas en la Biblia. El Señor Jesucristo reprendió demonios, sus discípulos y apóstoles reprendieron demonios y la iglesia sigue reprendiendo demonios. Es decir, que el enemigo sigue tomando posesión a través de espíritus inmundos en personas. Cuando se saca un espíritu de una persona, no se está sacando a Satanás, se está sacando un espíritu inmundo, un demonio, parte de esa organización. Estas posesiones evidentemente no se pueden dar en un verdadero creyente, porque donde habita la luz del Espíritu Santo, ¿cómo pueden habitar las tinieblas del enemigo? Pero muchas personas son afectadas hasta este punto por dejarse engañar en una infinidad
de cosas que quizá tocaremos dentro de 8 días. Entonces el enemigo y su red aprovechan la debilidad de las personas. Estoy hablando de la debilidad espiritual, cuando estamos desconectados con Dios, cuando no sabemos cuál es la fuente de nuestro poder. Satanás aprovecha esa debilidad o la oportunidad que se les da a través del pecado, a través de la incredulidad, para poner pensamientos diversos y estar atentos esperando la reacción. Recuerda que Satanás no lo sabe todo. Entonces el enemigo puede mandarte un dardo con un pensamiento a través de uno de sus espíritus engañadores. No sabe lo que estás pensando, pero estará pendiente de tu reacción. Y de acuerdo a esa reacción que tengamos, de acuerdo a esas respuestas, actúan para caer encima y arreciar su ataque, para tratar de hacer caer a las personas en sus trampas, en sus engaños, en su oscuridad, en su juego sucio a través de la astucia. Yo quiero que recapitulemos los puntos que hemos visto acá porque tengo un versículo final para que compartamos y oremos al Señor. Estamos hablando de la guerra espiritual que está evidenciada en la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Existe una confrontación, una guerra, existe una realidad espiritual. Hay un mundo o existe un mundo natural y un mundo sobrenatural. Y en esa realidad espiritual tenemos que entender la realidad de Satanás. Negar la existencia del diablo no te exime de ser atacado por él. Una de las trampas con las que más engaña el enemigo es hacerle creer a las personas que él no existe. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, el valor de la revelación bíblica, le comprendemos por la guía del Espíritu Santo, debemos entender que la existencia del enemigo está revelada en la Escritura. Y que dentro de lo que Dios nos ha revelado en la Escritura está la confrontación que el enemigo tiene con nosotros. Y para esa confrontación, número 1, fortalecernos espiritualmente. La fortaleza espiritual vendrá de la relación que tengamos con Dios. Si quieres tener una buena fuerza espiritualmente hablando, necesitas tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Si no, estarás desprovisto. Número 2, ponernos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Nuestra arma de defensa y de ataque es esta armadura. Número 3, entender que el arma de ataque del enemigo son sus artimañas, sus engaños. Si supieras que vas a tener una cita con un demonio, ¿asistirías a esa cita? No. Ninguno de nosotros asistiría a una cita con un demonio. Pero como son artimañas, engaños y mentiras, ahí es donde somos vulnerables, cuando no entendemos que Satanás ataca a través de engaños. Número 4, la guerra espiritual, la confrontación espiritual, la batalla espiritual no es contra personas. Tiene un nivel superior, más alto que el nivel de las relaciones, que el nivel natural, que el nivel físico. Hay que ser espirituales para entender esto. Número 5, Satanás tiene una organización espiritual. Esa organización está conformada por una red de demonios, de ángeles caídos, que tienen diferentes funciones. El único que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes, es Dios, no es Satanás. Y eso tiene que quedar completamente claro en este estudio que estamos haciendo. Y termino con Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Mira esta pregunta que nos hace aquí el apóstol Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Es interesante esta pregunta. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen. ¿Y qué? Y tiemblan. ¿Qué hacen los demonios? Creen que hay
un solo Dios. Pero no solamente creen. La Biblia dice, también los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan. ¿Ante quién? Ante el único Dios verdadero. ¿Crees que hay un solo Dios? Extraordinario, magnífico, excelente. Un solo Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelados en la palabra. El gran poder de Dios, su majestad, su manifestación sobre la vida de los creyentes para poder enfrentar la batalla espiritual. En esta batalla espiritual, los creyentes estamos del lado del ganador. Porque los demonios también creen, porque saben que hay un solo Dios, pero ante su poder y su majestad, dice la Biblia, que hacen, tiemblan. Estamos del lado de quien tiene la victoria en esta batalla. Y Él nos ha dado autoridad para entrar en esta confrontación y vencer. Pídele a Dios que te dé la sabiduría, el discernimiento, para entender en dónde se puede estar dando una guerra espiritual. No busquemos demonios donde no los hay, pero no seamos necios en comprender que existe una actividad espiritual de confrontación y que nosotros tenemos un papel, una tarea, una parte en esta batalla y que estamos del lado de el vencedor. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por su palabra, para pedirle que nos cubra y nos guarde. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar en los temas del Padre Nuestro de esta manera: Señor, líbranos del maligno. Y esta noche dile al Señor allí: Señor, líbrame del maligno. Líbrame de las mentiras, de los engaños y de las trampas de Satanás. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Porque en la confrontación espiritual estamos del lado que debemos estar, del lado del vencedor. Un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Fortalécenos con tu gran poder. Yo te pido que en este tiempo nos fortalezcas con tu poder. Que ninguno de nosotros se crea las mentiras o los engaños del enemigo. Porque Satanás está engañando a muchas personas, aprovechando esta crisis para hacerles sentir temor, para hacerles sentir miedo, diciéndoles mentiras a sus oídos y a su mente. No vas a salir adelante. Los negocios no van a funcionar. Y muchas mentiras más, engañando por ver la derrota de la familia, de las personas, de las economías. Pero tú, Señor, nos fortaleces con tu gran poder. Permítenos ponernos toda la armadura para poder contrarrestar, confrontar las artimañas y las mentiras del enemigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a discernir los engaños y las mentiras del diablo, sus argucias, sus trampas, a entender que esta no es una confrontación con personas, sino que es una confrontación de orden más elevado, pero que en ella, independientemente de la organización que tenga el enemigo, tenemos la victoria, porque tu palabra dice que también los demonios creen y tiemblan. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de comprender estas verdades bíblicas, y bendigo el estudio de la palabra que estamos haciendo para que sea bendición para todos nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si esta noche te has conectado por primera vez, si te acercas a una enseñanza como esta por primera vez, que tiene unos matices que tal vez no habías podido comprender antes, y hay luces frente a la confrontación o la batalla que estás teniendo, necesitas estar del lado del ganador. Y contigo que te conectas tal vez hoy por primera vez que escuchas este mensaje,
quiero hacer una oración. La misma oración que hice yo hace 24 años para entregarle mi vida al Señor Jesucristo. No que no hayas oído hablar de Dios. No que hayas oído hablar de Dios, no. Yo sé que has escuchado hablar de Dios. No se trata de eso. Es que Dios quiere algo más con nosotros. Que hagas una oración para decirle, Señor, yo quiero estar de tu lado. ¿Por qué no dices conmigo de esta manera? Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Te recuerdo que si eres nuevo, si hiciste esta oración por primera vez, en la descripción del video encontrarás un link en el cual puedes dejarnos todos tus datos. Que Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Iglesia, quiero que hagamos una oración. Me gustaría que le diéramos gracias a Dios por nuestra economía, por nuestras finanzas, darte gracias por la fidelidad en diezmos y ofrendas. Que Dios te bendiga grandemente. Padre, gracias. Yo quiero bendecir de manera muy especial la vida de cada uno de estas preciosas personas, Señor, que con fidelidad y de manera voluntaria, Señor, están diezmando y ofrendando. De acuerdo a tu palabra, Señor, que promete abrir las ventanas del cielo y enviar bendición hasta que sobre y abunde. Te pedimos, Señor, que suceda exactamente eso en nuestra vida económica en este tiempo. Que cuando el panorama se ve gris, tú nos traigas luces de bendición para poder avanzar, Señor, en lo que tienes para nosotros, en Cristo Jesús. Gracias por los ingresos de la iglesia, porque tú sostienes tu obra de manera muy especial en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, solamente decirles que estén pendientes a las redes sociales. Estamos en una actividad virtual muy poderosa porque Casa Roca no para. Los jóvenes van a tener reunión este próximo sábado extraordinaria a las 3, de 3 a 4 de la tarde. Se reúne el grupo de TMT Pulso. Los muchachos entre sexto y octavo grado de bachillerato van a estar reunidos. Una reunión preciosa. Y a las 4, de 4 en adelante, se reúnen los otros dos segmentos, el segmento de eco y de legado. Los jóvenes a partir de noveno grado y en adelante, universitarios. Será un tiempo maravilloso. El domingo tenemos nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. Será un servicio precioso, no te lo pierdas. Te espero. Y dentro de 8 días nos vemos porque continuamos estudiando todos los detalles de esta confrontación de la cual somos vencedores en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En tus manos está nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Señor. Oro para pedir tu bendición sobre todos, sobre los hogares, sobre las familias. Pedirte, Señor, que tu bendición venga sobre aquellas personas que están enfermas, que como consecuencia del contagio, Señor, del virus COVID-19 están enfermas. Te pido, Señor, que obres milagros de sanidad, que te muevas poderosamente. Creemos en un Dios que es sobrenatural, que hace milagros, que trasciende el tiempo y el espacio y que sigue hoy vivo, más vivo que nunca. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo. Danos la oportunidad de volvernos a ver el domingo. Bendigo la reunión de los jóvenes, Señor, este próximo sábado y todas las actividades que la iglesia está preparando en este tiempo, Señor, de virtualidad como consecuencia de la cuarentena. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.